La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras y señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ya estamos comunicados en Lima a través de Radio Santa Rosa, Chimbote, Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. También nos comunicamos con Huánuco a través de Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, Satipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar y AM Tagua a través de los podcasts nos pone en todo el Perú y el mundo. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, Abel, muy buenos días a todos nuestros amigos en todo el Perú. Estamos aquí en A Pensar Más, en todo el Perú y en todo el mundo, a quienes agradecemos, por supuesto, su sintonía todos los días. Hoy la noticia política importante está en el Congreso de la República. El presidente del Consejo de Ministros, Salvador de Solar, acude esta mañana a solicitar el voto de confianza. Les diré que con poca expectativa, no es la noticia central en las primeras planas de hoy. Yo estaba mirando los noticieros en la mañana, parece ser que no tenemos primer ministro. No veo esto como una noticia central, porque además ya la mayoría de las bancadas han dicho que le van a dar el voto de confianza y que no hay mucho más que decir. Y él no ofrece nada importante, digamos, significativo. No hay un proyecto que se esté debatiendo así, digamos, con el máximo interés. Ayer se aprobó una de las normas de justicia, una importante, ¿eh? Es el órgano de control del Poder Judicial, que no es poca cosa. Pero digamos, si fuera a ser cuestión de confianza de algún proyecto de ley, si se comprara de verdad la reforma política, bueno, el debate de esta mañana podría ser interesante. Pero creo que el ministro Salvador de Solar nos va a matar de aburrimiento. Esa parece ser la promesa de entrada de su presentación. Lo cual, como se sabe, para cualquier actor político y para cualquier actor en escena, es el único pecado que es imperdonable. No mates de aburrimiento a la audiencia. Y creo que su presentación va a ser un conjunto de lugares comunes. Nos va a hablar de la paz, la armonía y la esperanza, de la prosperidad. Y bueno, entonces que yo colecciono desde hace muchos años los discursos de investidura. Tengo muchos, sobre todo desde que regresamos, digamos, a una vida democrática más razonable con el gobierno de Toledo. Desde ahí he guardado todos los discursos de los primeros, tengo muchísimos, ¿verdad? Y leerlos 10 años después, 15 años después, es para matarte de risa, porque todos dicen lo mismo. Mal que bien, ¿no? Algunos acentúan unas cosas, otros tienen acentos en otras, pero es básicamente la gestión del sector ejecutivo con algunos acentos. Pocas veces va alguien al Congreso y ofrece algo disruptivo. Y lo que le está pidiendo la población a este gobierno es eso, un cambio. Un cambio para mejor, evidentemente nadie quiere un cambio para peor. ¿No crees que este bajón que ha tenido el presidente en las encuestas os haga pensar un poquito y tengamos alguna sorpresa el día de hoy? Están leyendo mal al país, por eso están bajando las encuestas, están leyendo mal. O sea, están leyendo a un país que quiere, según ellos, la paz de los cementerios, pues, ¿no? Que es muy bonita la paz de los cementerios, ¿sí? Ahí no pasa nada. Pero no consigue nada. ¿Te das cuenta? No confrontemos, no peleemos por nada, no tengamos ideales, esperanzas, no tengamos nada. No nos peleemos con nadie. Eso hoy día, en otro momento puede haber sido muy útil, pero hoy día en la política peruana es el camino al fracaso. Y ahí está Salvador del Solar. Y yo tomo como punto, digamos, crítico la reacción del Ejecutivo frente al proyecto de reforma política, que es central para tener un mejor Congreso. Ha sido francamente decepcionante, salvo algunas frases. La semana pasada, el viernes, dije, parece que hay un poquito más de interés, ¿no? El presidente ha dicho que le va a poner el mismo énfasis que la reforma judicial. Dicho sea de paso, se le puso mucho énfasis el año pasado, pero hasta el momento todo lo que tiene que ejecutarse no se ejecuta. Todavía no tenemos Junta Nacional de Justicia.
todavía no tenemos, de acuerdo a todo lo que se ha aprobado, el paquete completo de normas del Poder Judicial, que no son todas las normas, ojo, que se necesitan, porque se necesitan muchas más. O sea, hay cosas tan simples. Ayer estuvimos con la doctora Sabache, tan simples, sobre expedientes que se tramitan con 2 códigos diferentes, asuntos sencillos, procesales, darle contenido a temas, a tipos penales como el lavado de activos, o sea, cosas tan sencillas que no se han hecho y que se tienen que hacer en algún momento, y ahí vamos. Entonces, es más de lo mismo, ¿no? Y la verdad que yo creo que la población no quiere más de lo mismo, quiere cambios, que pueden ser impopulares o populares, pero que haya algo que me diga que vamos hacia algún lugar mejor, no que vamos al mismo sitio, que nos quedamos en lo mismo. O sea, no es el momento para ser conservador. Hay momentos en que sí, efectivamente la gente no quiere mucho cambio. No, ahora la gente quiere cambio. ¿Ustedes creen que todo el mundo quiere vivir con un sistema de transporte donde te puedes morir quemado dentro de un bus? No, no todo el mundo quiere vivir así. Claro, ustedes miran, sí, pero hay opciones. O sea, si quieres más seguridad, tienes que pagar un poquito más y te puedes ir a otro sitio. Miren, el 80% de los viajes del país, es lo que se ha sabido en estos días, más del 80% son viajes informales. Y tenemos toda la institucionalidad, Sutran existe, existen las municipalidades, todo existe. Por reglamento no nos quedamos, por normas no nos gana nadie. El problema es que las hagan cumplir. El problema es quién las hace cumplir, sobre todo para miles de peruanos que todos los días se desplazan por las carreteras del Perú. Entonces, claro, hasta que no pasa una desgracia gigantesca como la que hemos tenido el domingo, bueno, aquí no pasa nada. Y ya hemos visto que la responsabilidad no es de nadie, ¿no? El presidente ha dicho, culpables somos todos. Yo no soy culpable. ¿Tú, Abel, eres culpable? No. Yo no. Discúlpeme, señor presidente, pero yo no soy culpable. Y culpables no somos todos, porque cuando culpables somos todos, culpable no es ninguno, pues. Así es. Es de la mejor excusa. Culpables Eso. somos todos. No, señor, culpables no somos todos. Culpables no somos todos. En primer lugar, el culpable del mantenimiento del bus es su propietario. Empecemos por ahí. Y este ha sido un problema de falta de mantenimiento. No digo que sea doloso, pero por lo menos culposo sí lo es. Para empezar. Luego, no habían medidas de seguridad en la operación. También responsabilidad del propietario. Luego, no habían medidas de seguridad en el entorno. Y ahí sí hay responsabilidad del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que habilitó ese terminal. Entonces no me vengan con que el ministerio... Y había responsabilidad en el alcalde, por supuesto. Ese era un lugar clandestino de recojo de pasajeros que no tenía licencia municipal. ¿Por qué lo cerraron? ¿Por qué no lo cerraron? Entonces, de nuevo, responsables no somos todos. Acá para mí las responsabilidades están bien claras. La responsabilidad primaria y directa por el mantenimiento del bus y por lo tanto por el incendio es del operador, propietario del bus. En segundo lugar, es también responsable por no haber tenido las medidas de seguridad dentro del bus para poder evacuar el bus a velocidad, propietario. Y no tener el personal entrenado que ayudara a la gente a salir lo más rápido posible. ¿No es cierto? O sea, en primer lugar, el propietario. En segundo lugar, el MTC, por supuesto. Y luego la Municipalidad de San Martín de Porres. Pero por supuesto, uno por omisión y otro por acción, porque les dio el permiso, los habilitó, no teniendo condiciones mínimas de seguridad. ¿Por qué habilita? Y la excusa de salir a decir, no, es que nos ponen acciones de amparo. Bueno, te las pueden haber puesto, pero tú tienes toda la facilidad de advertir al público que ese lugar ha sido habilitado con una acción de amparo del Poder Judicial. Y que el MMTC no puede responder por la seguridad de ese establecimiento, por lo menos por un cartel, ¿no? Un aviso. Y frente a eso, como les digo, la respuesta del Estado es un desastre. Es como lo que está pasando en Las Bambas, donde el Estado parece que ya se ha retirado. Están paraditos, ahí los policías tiran pedradas a la policía. No pasó nada al final, es verdad. O sea, están dejando que el problema se resuelva en el conflicto local. O sea, como no todo el mundo está de acuerdo con lo que están haciendo, los que están cerrando la vía, ya comienzan a protestar uno contra otro, entonces ya se resuelve en el conflicto local. Pero el gobierno central ya no tiene nada más que decir. Es evidente que a veces a los conflictos los puedes vencer por desgaste. Es decir, yo me retiro de la negociación porque tú no quieres negociar.
Y la condición que me pones es imposible, porque los comuneros de las Bambas han dicho, los de Fuera Bamba han dicho, no, eh, los, los abogados fuera de la cárcel o nada. Y ayer les han puesto 36 meses de prisión efectiva, perdón, de prisión preventiva. Y hay uno que tiene prisión efectiva por 3 años. Entonces no van a salir, pues. En 3 años nos vemos. Si es así, en 3 años nos vemos. Ahora, eso es cero regalía para Purímac, 0 regalía para Chalhuahuacho, la provincia de Cotabambas, 0 regalía. De acá hasta que se venda el primer gramo de mineral, que Dios sabe cuándo será. 0 serapio. Pero ¿dónde está? O sea, ¿se dan cuenta? Todo esto se resuelve en una controversia entre partes donde el Estado está ausente. El Estado está ausente. Está tal vez el gobierno regional, los alcaldes, sí, los paros regionales, las movilizaciones, los colectivos, pero el gobierno central ya dijo, sí, ya fuimos, no quieren hablar con nosotros, bueno, ya, chao, nos vamos. Y ya está. Y se pueden pasar 50 días más, ¿eh? Entonces, frente a eso, yo no sé si Salvador Solar va a despejar las dudas esta mañana, ¿no? No creo. Lo veo un poco verde. Ayer en la República, Maritza Espinosa, nuestra colega, le hizo un perfil muy interesante. Yo no sabía que le tenía aversión al riesgo. Es una persona, según este perfil, que me pareció muy interesante, es una persona que no quiere por nada arriesgarse. Juan Seguro. Juan Seguro. Entonces, en política en el Perú, eso no funciona. Lamentablemente no funciona. Y claro, para evitar el conflicto, ya lo demostró en el Ministerio de Cultura, te vuelas al director del LUM porque hay a un grupito que no les gusta. En fin, dejemos esas noticias y vamos a una muy buena noticia que quería comentarles hoy. Ayer la Corte Suprema, no sé qué pasó, se iluminaron, Dios bendito, algo pasó. El asunto es que se solicita el voto de un vocal dirimente sobre la controversia establecida por el Decreto Supremo que aprueba el currículum nacional. ¿De qué se trata esto? El Ministerio de Educación prepara el currículo nacional. Este dura varios años, se prepara, ¿no? Cada cierto tiempo se revisa y se vuelve a presentar a la comunidad magisterial, se debate y finalmente se aprueba. En 2016 se aprobó el currículo nacional que establece muchas cosas, tiene más de 160 páginas, me parece. Yo me las leí todas en su momento. Como me decían los educadores, nunca tanta gente fuera de la comunidad educativa ha leído el currículo nacional. Según un grupo llamado Padres en Acción, porque hay otro grupo llamado Madres en Acción que se le oponen, que son muy divertidas, este grupo señalaba que, para ponerlo en los términos en que sus pancartas se mostraron en Lima, el currículo nacional, y cito, SIC, iba a homosexualizar a los niños. ¿Ok? Esto, pues, lamentablemente, es tan estúpido que no merecería comentario. Pero hubo gente, pues, que lo cree. Y este grupo, con Mis hijos no te metas, acusaba a Pedro Pablo Kuczynski de homosexualizar a los niños y colgó estos carteles en los puentes de la Vía Expresa, de la Panamericana Sur y Norte, o sea, por todo Lima y por todo el Perú. Son grupos evangélicos muy radicales, no están en el concilio evangélico, hay que decirlo en respeto a los otros hermanos evangélicos. Son grupos evangélicos muy radicales, algunos incluso con problemas con la justicia, ¿no? Como el del aposento alto, por ejemplo, Así donde es. los fieles están demandando al pastor por estafa. Obviamente, el pastor se hizo rico vendiéndoles el paraíso, que no hay, ¿no? Entonces, bueno, estos grupos radicales interpusieron una acción popular, así se llama, cuando tú quieres declarar la ilegalidad de un reglamento. Es decir, el decreto supremo reglamenta la ley. Cuando tú quieres solicitarle al Poder Judicial que se declare que un reglamento es ilegal, planteas una acción popular, distinta de la acción de amparo o de la acción de inconstitucionalidad. La acción de inconstitucionalidad en espejo se la planteas al Tribunal Constitucional para declarar inconstitucional una ley.
La acción popular, menor jerarquía, pide la ilegalidad de un reglamento. Entonces, estos padres solicitaban vía acción popular que se declare ilegal todo el currículum, en realidad, todo, pero en particular un párrafo. Un párrafo que dice algo que seguramente si en 100 años lo leen, la gente se va a reír de nuestra época. Que lo que dice básicamente es que construimos socialmente el sentido de lo que es femenino y masculino. Y dice que además de la biología hay una construcción social, lo cual es evidente. Estas teorías negacionistas, hay negacionismo en todos lados, pretenden hacernos creer que no hay una influencia cultural sobre lo que concebimos femenino o masculino. La cultura no existe, el ambiente no existe, el entorno no existe. Y sí existe, y sí determina. Por supuesto que determina. Tan determina que si ustedes se ponen a examinar las causas profundas de la violencia en el hogar, del feminicidio y de otras formas delictivas, las causas profundas están en la crianza y en la escuela. En el hogar y en la escuela. Ahí están las causas profundas. ¿Y qué es lo que tenemos que cambiar entonces? ¿El procedimiento en la comisaría para que hagan la denuncia a las mujeres? Probablemente sí, pero mucho más importante es a educar a los hombres y mujeres de mañana para que esta plaga, que es una pandemia en el Perú, el número de mujeres muertas que hay a manos de sus parejas, termine. ¿Por qué? Porque al niño se le ha enseñado, no es biológico, se le ha enseñado que la mujer es de su propiedad. Es una de sus posesiones y que está para atenderlo, para servirlo, para maltratarla, para violarla, para hacer lo que él quiera, porque es de su propiedad. Y eso se le ha enseñado en el hogar, a través del ejemplo de sus padres, y en la escuela, a través de mensajes que estereotipan a la mujer en un determinado casillero. Entonces, no, hijita, tú para ingeniera no sirves. Tú sirves para otra cosa. ¿Por qué no eres enfermera? ¿Por qué no eres maestra? Esas son carreras para mujer. ¿Por qué vas a ser ingeniera? ¿No? Y la niña dirá, sí, pues mi maestro, mi papá, mi mamá tienen razón, no tengo por qué ser ingeniera. Y tenemos el déficit de niñas y de jóvenes en carreras de ciencia porque desde niñas les han dicho que no sirven para las matemáticas. ¿Eso es biológico o aprendido? Eso es aprendido. ¿Qué tenemos que cambiar? Los aprendizajes. Lo que pedía el currículum nacional es que a su hija, señora, se le diga desde niña que ella sí puede ser médico. Y puede ser un muy buen médico. Y mejor que cualquier hombre médico. Si es que se esfuerza y trabaja. Y también para que se le diga a su hijo hombre que esa niña merece respeto. Y que merece respeto en el aula y fuera del aula. Y que los espacios de niñas y niños no son invadidos unos por los otros, ni apropiados unos por los otros. Y que tanto su espacio como su cuerpo tampoco es propiedad de nadie. Y nadie tiene por qué tocarlo cuando ella no quiere. Y eso se enseña en kindergarten, señora. Lo que querían estos señores es que eso no se enseña. Que no se enseñe desde esa perspectiva en la educación peruana, que no se le den valores de respeto, ¿no es cierto?, de solidaridad, de reconocimiento del otro, que no se dé eso, que se siga exactamente igual con los mismos valores que tiene o ha tenido la educación que usted recibió cuando era chica. Realmente es demencial. Bueno, parece ser que un vocal de la Corte Suprema se sentó y redactó una resolución que dejó sin efecto, por su voto dirimente, todo el cuestionamiento planteado por este grupo de padres en acción, que más bien me parecen a mí que son personas enemigas de la educación. Porque no hay otra, o sea, yo no puedo entender que alguien se oponga a lo que acabo de explicar. No puedo entenderlo. La homosexualidad no se enseña. Por eso les digo, es tan estúpido de comentar, pero tenemos que comentarlo. No se enseña. A odiar sí se enseña. Ah, no, eso sí. Si tu padre odia a tu madre y la maltrata y le pega, eso se enseña. Y el niño hombre aprende rápido. Y le pegará a su mujer y a tus nietos. De todas maneras, eso se enseña rapidito. A odiar se enseña. Homosexualidad no se enseña. Está dentro de la persona, te guste o no te guste. Y esa persona puede manifestar esa orientación sexual el día que quiera. Por más que la reprimas, porque está dentro de ella. Eso no se enseña. Y puede hacer un gran esfuerzo personal para
negarla, ¿no es cierto? Pero eso, o reprimirla, pero eso no indica que no va a dejar de ser lo que es. Y siempre fue. Efectivamente, la homosexualidad es marginal. La mayoría, ¿no es cierto?, de la especie es heterosexual. Obviamente, por razones hasta reproductivas. Pero hay seres humanos dignos como usted y como yo que tienen otra orientación sexual, no porque les hayan enseñado a ser homosexuales, ni porque hayan promovido la homosexualidad, sino porque así lo han deseado ellos desde lo más profundo de su ser, porque han construido su personalidad de esa manera, desde su más tierna infancia. ¿Usted cree que un joven que es homosexual llegó al colegio y en el colegio lo convirtieron en homosexual? Lamento tener que informarle que ese niño cuando llegó al colegio ya era homosexual. En su ser, en lo más profundo de su ser, y no se va a manifestar probablemente hasta la adolescencia. Pero no hay nada que usted pueda cambiar, ni reprimir, ni reconvertir. No hay escuelas de reconversión sexual, eso no existe. Eso es un disparate completo. Las personas tienen opciones libres. Pueden vivir su sexualidad de muchísimas maneras. Pueden efectivamente reprimir determinados impulsos, pero no pueden dejar de ser lo que son. En la tesis fantástica de estos padres en acción, ¿no es cierto?, los niños iban a ser homosexualizados, no se les daban agua, ¿no? Y con el agua te volvías gay, no sé, alguna cosa fantástica de ese tipo, ¿ya? Y las escuelas iban a hacer orgías, ¿no? Y estupideces, así, pero estupideces, discúlpenme. Mientras tenemos esta semana hemos celebrado ya, porque ya las portadas casi lo celebran, 45 mujeres asesinadas en 3 meses. Asesinadas por sus parejas, por los padres de sus hijos, educados en la linda educación peruana que tenemos. A todo nivel, educados por esta educación que queremos cambiar, pues. ¿Por qué? Porque resulta que no queremos tener, ¿no es cierto?, 45 mujeres asesinadas por sus parejas todos los primeros trimestres del año, por el resto de la vida de la sociedad peruana. Eso es lo que queremos cambiar. Pero no entienden, pues. Tienen esta obsesión con lo sexual. Espantoso. Y lo politizan, Rosa María. Politizan todo. Lo politizan. Porque ayer escuchaba al representante de esta agrupación que decía que es culpa de los caviares y los caviares. Yo decía, no sé qué tiene que ver ahí. Lean el catecismo, por el amor de Dios. De verdad, lean el catecismo. Si son católicos, lean el catecismo. Busquen qué dice el catecismo sobre la homosexualidad. Ninguna forma de discriminación será permitida. Eso dice el catecismo de la Iglesia Católica. Ninguna forma de discriminación será permitida. No saben ni lo que dicen los textos de su propia fe. Eso para los católicos, ¿no? Los evangélicos tendrán otros textos. Pero nosotros, los católicos, lean. Lean lo que dice. Sobre la vida sexual particular de cada ser humano es diferente. Pero sobre nuestra acogida, que es lo que dice el catecismo, y sobre nuestra actitud hacia el prójimo, es bien claro, ¿eh? Bien clarito está. Nos vamos a la pausa y rezamos porque hoy día vamos a hablar de Cuba. Tenemos un invitado muy especial. Viene de una gira por toda América Latina hablando de democracia en Cuba, que son 2 términos que a ustedes les podrán parecer contradictorios, pero hay esperanza. Vamos a conversar con él. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María. Efectivamente, estamos con el señor Manuel Silvestre Cuesta. Él es portavoz de Arco Progresista y está en gira por América Latina para hablar de la democracia en Cuba, su tierra. Él vive en La Habana, puede salir de Cuba, lo cual es una gran ventaja en estos días, y traernos este mensaje que nos puede parecer un
poco extraño. Nuestra visión de Cuba en el Perú es que, bueno, están ustedes sometidos a una dictadura hace 60 años y que siguen esa dictadura y que la esperanza democrática se ve muy lejana. ¿O nos equivocamos? ¿O hay una esperanza democrática para Cuba? Mire, yo creo que hay una esperanza democrática. Ciertamente vivimos 60 años de dictadura y pronto, cuando se vive tanto tiempo bajo un régimen de esa naturaleza, está claro que la fotografía es esa. Los cubanos una dictadura y punto. Sin embargo, yo creo que hay una esperanza que fundamento en varios puntos esenciales. El primero es que ya la sociedad cubana no se parece a su Estado. Uno puede tener la impresión de que la sociedad cubana es exactamente lo que el Estado dice que somos. Y no es así. Es una sociedad muy diversa, muy plural. Usted va a La Habana o a Holguín o a Santiago de Cuba y usted va a ver personas con ansias de modernidad. Y yo creo que eso es una primera cosa fundamental cuando uno quiere, de alguna manera, fundamentar y basar, empujar por la democracia. Una segunda cosa es que el gobierno se ha visto obligado ya en los últimos tiempos a reconocer que hay una minoría política fundamental de ciudadanos que quieren otra cosa. Y eso lo demostró justamente ahora la reforma constitucional que concluyó. Y al final del día hay una cosa clave que es la gran tolerancia social que ya se observa entre cubanos que pensamos distinto. Antes te criticaban y te repudiaban. Ya hoy estamos en una sintonía en la que yo me puedo sentar a tener una conversación con cualquier ciudadano, piense lo que piense. Y yo creo que eso es fundamental para la esperanza democrática. Ahora, Cuba es un caso muy especial. No sé qué pasa en esa isla, pero llegas y la verdad es que el aire, no sé qué tienen ahí, pero Hay magia. la pasan muy bien. Y la gente que debería estar sufriendo mucho por las escaseces, pues mal que bien sale al malecón y baila y ríe y es feliz de cierta forma, ¿no? Hay una cierta felicidad innata. Que tú dices, pero esta gente debería estar protestando, tirando piedras, ¿no? Quemando buses. No, te dicen, oye, vamos a tirar botella. Cuando no tienes carro, todos se trepan en el único carro que pasa y ya pues, ya está. Si no, caminamos. Yo le digo, pero ustedes están todos con muy buen físico acá. Claro, todo el día caminamos y acá se come plátano todo el día porque no hay mucho más que para comer, frijoles, plátano, ya estamos. Pues todos gozan de buena salud, bastante buena salud, entonces se lo toman tan bien. Es difícil, ¿no es cierto?, hacer un cambio. Yo sé que Castro hizo una revolución con ese mismo pueblo, pero es difícil hacer una revolución con un pueblo feliz. Bueno, yo te diría que los cubanos sintetizamos muy bien aquello de a mal tiempo, buena cara. Lo sintetizamos bien, pero sabemos que hay mal tiempo. Sabemos que hay mal tiempo. Digamos que somos felices de manera innata. Vivimos en el Caribe, tenemos una cultura muy rica y diversa que pone siempre en primera fila a la fiesta y al gozo, pero también somos responsables. Y yo te diría que en los últimos tiempos la pintura ha cambiado. Bueno, en esa dirección. Hay una inmigración enorme, porque claro, muchísimos cubanos salieron por oleadas diferentes, pero muchísimos salieron y hoy vive más gente cubana o descendiente de cubana fuera de la isla que en la isla. No más, pero ciertamente hay igual. Hay, somos alrededor de 2 millones de cubanos fuera de la isla. Al interior somos alrededor de 11 millones y tanto. Lo que sí te digo concretamente es que ya vivimos el país como drama y como tragedia a pesar de la fiesta. A pesar de la fiesta. A pesar de la fiesta. Pero yo creo que eso ya permite tomar conciencia cívica. Hay varios asuntos, digamos, que hacen más difícil movilizar a la gente. Es decir, si tu familia te manda remesas de los Estados Unidos, no la vas a pasar tan mal. No todo el mundo tiene un familiar, pero casi todo el mundo tiene un familiar fuera de Cuba. Con lo cual, la economía de Cuba, la economía familiar de Cuba, se sostiene sobre el trabajo de sus parientes que están fuera. Entonces, no es tan dramático. Si no existiera ese flujo, en realidad, las personas sí estarían protestando en la calle. Bueno, te diría que datos claros hablan de que hay un 30% de la población al interior de la isla que de una manera u otra vive de las remesas. Así es.
El tema fundamental no es ni siquiera ya la remesa, que lo es. El tema es que hay una desigualdad que se va instalando en Cuba. Yo suelo decir que Cuba se latinoamericaniza tardíamente, porque se apropia de toda esa desigualdad de la que se habla siempre en América Latina, y hay sectores que no la pasan muy bien. Lo que pasa es que hay que ir al interior. No, claro. Hay que ir al interior y ver cómo viven familias enteras tratando de hurgar. Ahora, es evidente que la revolución cubana se sostuvo de la ayuda soviética, cae la Unión Soviética y aparece Chávez en un momento crítico, ¿no? Y Chávez resulta ser el padrino del petróleo para Cuba y eso ayuda, pero ahora ya no hay Chávez, ya no hay Maduro, se acaba la ayuda exterior y la pregunta es, ¿de qué va a vivir Cuba? Eso es una buena pregunta. De hecho, te comentaría que porque la remesa no alcanza, ¿no? A raíz de la crisis que está viviendo Venezuela y del temor, obviamente, de que coja el rumbo que, por supuesto, muchos queremos que es el rumbo de la democracia, el gobierno cubano empezó a moverse, claro, a buscar fuentes sustitutas de energía y de petróleo, básicamente, porque Cuba no la produce. Fueron hasta Argelia, fueron hasta Qatar. De hecho, fueron a Argelia como que una semana antes de las manifestaciones contra Bouteflika, de modo que no hay garantía ni seguridad de que Argelia ahora vaya a sustituir en parte a Venezuela. Lo interesante también es que el gobierno cubano, yo creo que se da cuenta de que tiene que apurar un poco más las reformas económicas al interior del país. Ahora, hay algunas reformas económicas. Yo estuve en Cuba hace 3 años, me parece, y ya permiten, por ejemplo, que las personas sean propietarias de un negocio familiar. Es decir, un restaurante para turistas, ya se permite. Ya se permite. Y esto es un pequeñísimo capitalismo, pero pequeño al fin y al cabo ya existe. Antes no se permitía. Definitivamente. ¿No? Y creo que incluso, ahora en esta reforma constitucional, después de mucha tensión y mucha bronca interna, le dan rango constitucional a la propiedad privada. Por lo cual primera vez. Es un asombro para mucha gente, y por primera pero vez, es una semilla importante exactamente, para la democracia. Creo que ya pueden ser propietarios de sus casas. Ya propietarios de las casas, propietarios de automóviles. Parecería mentira, siglo XXI, pero claro, al fin llegamos así es, a eso. Y también, y lo fundamental, propietarios de pequeñas y medianas empresas. Así es. Lo cual también es muy interesante para explicar ese momento y ese cambio que se está produciendo al interior de la sociedad. ¿Y el campesino ya puede ser propietario de la vaca o todavía? Todavía, pues, Eso es impresionante. No hay leche, porque no son propietarios de las vacas. De hecho, si la pierde, puede tener más sanciones que si tiene un accidente de automovilismo y provoca un daño. El tema de la vaca es cuanto cabe. ¿Ya? Me contaba Giovanni Sánchez que su padre era maquinista de tren. Y que cuando era niña iba en el tren con su padre y le decía, agárrate duro. Entonces agarraba duro y ¡pum! Chocaban. Y dice, ¿qué es eso? Una vaca. Entonces la señora le dice, papá, pero ya hemos chocado contra no sé cuántas vacas. Bueno, hija, acá si mueren en un accidente no sancionan al campesino. Y como las quieren beneficiar porque se las quieren comer, entonces no les queda más que amarrarlas a las vías del tren. Porque la vaca es del Estado, no es del campesino. Justamente. Es enloquecido el sistema. Cuando tú haces los mecanismos perversos, ¿no es cierto?, suceden estas cosas. Bueno, conclusión, en Cuba no hay leche. No hay leche. Y ahora hay un fenómeno de escasez que vuelve a reproducirse como en los años 90. Y por eso es que a veces ni tener dinero garantiza que tengas bienestar. No hay cafecito. Y se pierde cafecito y se pierde el aceite y se pierde elementos que son fundamentales para la canasta básica de cualquier familia, de cualquier ciudadano. Esta reforma constitucional, el referéndum que votaron, bueno, lo ganó Díaz Canal, ¿no? O sea, bueno, no había nada que hacer. Si uno se pone desde fuera, uno podría decir, ganó el gobierno democráticamente, el referéndum. Así es. Pero si uno se pone desde adentro, tendría que reconocer que ganó la sociedad. Yo suelo ponerlo en estos términos muy sencillos. Ganó democráticamente el gobierno el referéndum, pero la revolución cubana perdió. ¿Por qué? Perdió porque recordemos que la revolución cubana es un mito
pacto compacto, homogéneo. Todo el pueblo alrededor de la sociedad, todo el pueblo alrededor del socialismo, todo el pueblo alrededor de Fidel Castro. Claro, no hay disidencia. No hay disidencia. Y por lo tanto, aquellos grupos que intentan expresar alguna diferencia con el poder político son pequeños grupos alimentados por las potencias extranjeras. Por el imperio. Ahora ya no es así. De modo que el pluralismo gana. Por eso es que yo digo, ganó el gobierno democráticamente y ganó el pluralismo político de la sociedad. Y de lo que se trata ahora es de que esa constitución de alguna manera capte cómo va a manejarse Ahora, con una el partido, minoría social y claro, política que es clave claro, en el país. pero el Partido Comunista sigue siendo el partido único. Sigue siendo, y lo contradictorio es que esta reforma constitucional nos llevó a una, vamos a llamarle, yo le llamo ya, una constitución híbrida, Claro. que reafirma el poder, digamos, popular del Partido Comunista. Del Partido Comunista, reafirma el poder de la cúpula militar, pero al mismo tiempo intenta reconocer derechos humanos. Claro, De hecho, yo me asombro porque no sé si las demás constituciones lo hacen, pero la constitución cubana actual, la que se va a poner en vigor desde abril, habla 56 veces del concepto de derechos humanos. claro. Y entonces la contradicción está en que cómo usted va a promover los derechos humanos y al mismo tiempo va a establecer el partido único. Pero la Es complicado. pero la anterior constitución, uno la leía y le parecía muy razonable en el papel. Había una asamblea elegida por el pueblo, habían elecciones, habían derechos fundamentales de la persona también, el niño, la madre, el adolescente, todos tenían derechos. Ese tipo de derechos está reconocido Claro. y establecido. Lo que sucede es que los derechos fundamentales, Claro, lo que no había permite- libertad de prensa, evidentemente. Exactamente, libertad de prensa, libertad de asociación, libertad de reunión, libertad de expresión y de manifestación pacífica, eso estaba totalmente maniatado por el Partido Comunista. Evidentemente. Hoy lo sigue estando, pero aparentemente no en la letra. Claro, ese es el problema, que Esa en la es la letra diferencia. es una cosa. Y- Porque y- mire, y la a las realidad es damas, otra. de las damas de blanco tenemos malas noticias, creo que Todos los días. todas las semanas hay, cada vez que hay una misa, se llevan a un grupo. Los domingos, todos los domingos. Todos los domingos hay constantemente. problemas, hay que llevar, se llevan a una, hay que soltarla, hay que pedir que la suelten. Y esto tiene años. Claro, pero años. nosotros creemos que con esta reforma constitucional se puede empezar a empujar mucho más por el empoderamiento y los derechos ciudadanos en otra sociedad, porque ya Cuba es otra sociedad. Y eso es fundamental. Yo suelo decir, el Partido Comunista con esta constitución se recomuniza. La sociedad cubana se descomuniza. Claro, pues yo y le- esa contradicción tiene que ser manejada. Tiene que, en algún momento va a tener que impulsada. estar. Ahora, hay es otro país respecto a hace 60 años, eso no cabe duda, ¿no? Porque muchas cosas muy malas y algunas buenas han sucedido en esos 60 años. Pero Díaz Canel es designado por los Castro. Nadie votó por él, nadie lo eligió. Y es un clon de los Castro. O sea, cualquiera que pensaba que iba a ser un poquito más democrático, ha sido un poquito más democrático, sé que decirlo, pero que iba a haber un cambio, que Cuba se abría. Mire, yo fui a La Habana, se va a reír. Yo no quería ir a La Habana mientras los Castro estuvieran en el poder, porque me parecía una falta de, no sé, de todo. Pero me convencieron de ir porque tenemos que ir antes de que lleguen los gringos. Porque ahora sí, hay que ir a ver La Habana como está, La Habana vieja, porque te la van a cambiar los gringos, porque ahora llega McDonald's, llega todo. Y no llegó nada. Nada. Bueno, vi La Habana vieja, que es una belleza, de verdad, una de las cosas más lindas que hay. Por eso, esas son las cosas buenas de la falta de progreso para la gente, pobre gente cubana, pero como no tenían plata para tocarla, la dejaron intacta. Y está intacta hoy. Muy ya recuperada, por cierto, pero es preciosa. Es la ciudad del Caribe más bonita que hay, y conozco varias. Pero íbamos justo para verla antes de que se contamine por el occidente. Y cero, no llegaron nada, no pasó nada. Eso está llegando a cuentagotas, definitivamente. cuentagotas. Está llegando a cuentagotas. De hecho, muchos lugares están siendo y hay una gran protesta en ciertos sectores, porque hay muchos lugares que quieren derrumbar para construir Hoteles. los grandes edificios, los grandes hoteles. De hecho, algunos de nosotros echamos una pelea
por las redes sociales porque un cine emblemático lo querían destruir. Pues eso no se toca. Y bueno, al fin logramos que no se tocara, ¿no? Claro. Y eso es una de las Una cosas cosa es ser interesantes. democrático y otra cosa es destruir la cultura. Claro. Pero el punto clave que Pero usted decía. ya nos decía, ya vienen los cruceros, acá van a estar gigantescos. Y entran a la Pero digamos, podrían entrar por miles. Obviamente, pero el gobierno cubano se niega a abrir un poco más la sociedad cubana. Pero el punto clave de la legitimidad, yo creo que hay una discusión ahora fundamental en Cuba. Porque, por ejemplo, la Constitución, la gente protestó porque no hubo una convocatoria a una constituyente, como debe suceder. Porque de alguna manera 33... Les dieron un texto. Exactamente, 33, yo le llamo la Constitución de los 33. Claro. Pues 33 miembros del Partido Comunista se reunieron, redactaron un anteproyecto y eso fue lo que se metieron en una discusión. Claro. Sin embargo, lo interesante es que la reacción de la gente fue decir, bueno, esto no tiene legitimidad. Y aquí hay una doble carencia de legitimidad, porque al mismo tiempo la gente recordó que Díaz-Canel no es un presidente electo, es un presidente designado. Y ellos están frente a ese desafío, es decir, cómo responder en lo sucesivo a una creciente demanda de la sociedad de cierto pluralismo. Te cuento, en las consultas mediatizadas, consultas populares mediatizadas, la demanda que más la gente puso sobre la mesa fue la de elegir directamente al presidente de la República. Y eso fue asombroso porque la gente tiene la idea de que el pueblo cubano lo único que quiere es festejar, vivir bien, vestir y hacerse el tonto, ¿no? Una cosa así. Yo creo que eso puso alerta al gobierno cubano, pero también levantó la esperanza de los sectores democratizadores al interior de Cuba. Hay algo que hay que decir, antes de irnos a poder, el pueblo cubano es un pueblo tremendamente educado, pero con educación superior, posgrados, en una cantidad notable, porque en eso sí se gastó mucha plata en la revolución. Cuando tú educas al pueblo, bueno, prepárate, porque un día el pueblo te va a decir lo que tú estás haciendo no es correcto, está mal, no es lo que me conviene. Justamente porque lo has educado. No puedes manipular 100 años a un pueblo educado. Así que, en realidad, fue la oferta del comunismo, pero al mismo tiempo va a ser su, creo yo, sepultura a la larga. Pero vamos a ver cuán largo va a ser esto. Vamos a la pausa y volvemos. Es un pueblo... Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Estamos en A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima nos están escuchando a través de Radio Santa Rosa, Chimbote nos escucha por Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. En Huánuco también nos escuchan a través de Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, Satipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Metagua en todo el Perú y el mundo. Rosa María. Contaba con Manuel Silvestre Cuesta, él me contaba en la pausa, es abogado, historiador y es también líder del Arco Progresista. Yo le iba a preguntar, ¿qué cosa es el Arco Progresista? Es una pequeña expresión política que intenta articular un gran partido cuando las conexiones a futuro, cuando las conexiones al hoy tenemos 230 miembros en toda la isla, tenemos por supuesto un programa, una institucionalidad, una estructura, y nuestra naturaleza es socialdemócrata, cada vez más convencido justamente de que esa es una buena apuesta para el futuro. Sin embargo, de Cuba. ustedes no podrían presentar candidatos en una elección porque su constitución establece que hay un solo partido. Bueno, una de las luchas que tenemos ahora justamente es eso, ¿no? Decir que, mire, ya llegó la hora de que Cuba homologue a todas las naciones de la región y del hemisferio. Todas eligen. Hay una cosa muy curiosa porque la gente decía, bueno, con Fidel Castro y Raúl Castro, bueno, está bien. Ellos hicieron la revolución, fueron sus artífices, pero después de ellos hay que elegir. De manera que esto es una demanda fundamental y justamente nosotros en Arco Progresista junto a otras organizaciones estamos impulsando ahora mismo una propuesta que llamamos, una iniciativa que llamamos Propuesta 2020. El punto final de la propuesta es Cuba merece elecciones libres, democráticas, ya. Pero eso implica una reforma constitucional. Y eso es lo que vamos a tratar de impulsar, porque la reforma constitucional reconoce el derecho de los ciudadanos a ser
propuestas Iniciativa. de reforma constitucional. Ok. Entonces, ahora lo que estamos tratando es de activar Claro, a la gente porque desde el abajo. problema, sin embargo, es que en la Asamblea solo están miembros del Partido Comunista. Así mismo. Porque si uno no es miembro del Partido Comunista, no puede estar en la Asamblea. Ellos han tratado de Porque- darle una cara distinta y han admitido a algunos representantes de algunas iglesias miembros de la Asamblea Nacional, que supuestamente no son miembros del Partido Comunista. Claro, Para pero- dar una imagen, obviamente. Pero, claro, una apertura religiosa, claro, el Papa fue, en efecto, sí, ha habido algo de apertura religiosa porque por mucha revolución que hubo, la fe no la pudieron matar. O sea que Afortunadamente. pues es una cosa muy interesante, ¿no? 60 años de revolución y la fe sigue intacta. Entonces, claro, como usted decía, la sociedad cubana tiene una vida por debajo que corre paralela a la del Estado. Sin embargo, no es propiamente una elección cuando solamente hay un candidato, porque no eliges entre nada, ¿no? Entonces, ¿qué posibilidades tiene reales de que esa reforma se apruebe? Porque sería un cambio realmente importante. Bueno, lo que hizo la reforma constitucional actual, la constitución que Actual. nace, amplía la capacidad de los ciudadanos para adelantar reformas y Presentar iniciativas. presentar iniciativas, tanto legal como constitucional. Justamente nosotros ahora impulsamos con esta propuesta 2020 la recogida de firmas para la reforma a la ley electoral, ¿no? Compatibilizarla y homologarla con las leyes electorales de América Latina, la tomamos mucho como referencia en algunos países, y al mismo tiempo una reforma constitucional que reconozca plenamente la soberanía de los ciudadanos. Ahora- Porque el resultado fue que justamente el Partido Comunista se puso por encima del ciudadano Claro, en esto. claro. Y eso hay que como que ajustarlo y Ahora, arreglarlo. ¿cómo es, digamos, el desarrollo de sus actividades? Ustedes me decían que no son clandestinos, que son públicos, pero, digamos, cuando se ponen muy, muy sabrosos, ¿los detienen o no detienen a su gente? Sí, claro. Ah, claro. ¿también? También detienen e Sí, sí. impiden. Es imposible hacer un trabajo así. El cuerpo humano se ajusta a su espacio y a su contexto. Y nosotros buscamos maneras de hacer llegar nuestras iniciativas, nuestras ideas, tratando de burlar un poco esta represión. Hoy por hoy la represión es más visible cuando el gobierno cubano detecta que uno se va a mover en alguna otra dirección. Y eso casi siempre sucede con gente que tiene mayor visibilidad al interior de la isla. Nosotros hemos ideado reuniones de muy pequeños grupos, casi simultáneas en toda la isla, para que estos pequeños grupos sean los que comuniquen. Claro. Y eso es más difícil de reprimir. Es más fácil reprimir una acción pacífica en las calles, Claro. como las damas de blanco, que el hecho de que yo les diga a ustedes, vamos Tres a o mi cuatro, casa, claro. 4 o 5, vamos a mi casa, aquí tienen las ideas que estamos adelantando, aquí tienen el formulario que queremos recoger firmas, muévanse en su comunidad. Eso hace mucho más difícil la represión y permite al mismo tiempo que la gente se identifique y participe de este proceso. Es un proceso interesante, pero me parece bastante riesgoso. Es riesgoso siempre. Y esta salida suya a hacer una gira internacional lo pone inmediatamente en los servicios de inteligencia de Cuba. Bueno, ya, me pone un poco más. Porque Más, ya- más vamos, de lo que sí. está, o sea, Sí, ha sido interesante, pero creemos que este es un momento excepcional para tratar de que la comunidad, sobre todo latinoamericana, la comunidad política, gente que tiene peso en la política, pues de alguna manera apoye este proceso. Porque siempre ha estado en manos del gran debate Cuba-Estados Unidos. Claro. América Latina tiene que implicarse más. Por eso pudimos reunirnos y afortunadamente recibir apoyo en Chile. En Chile, una reunión muy interesante con Lagos, el Sí. presidente Lagos, En la en Fundación Brasil, Manuel. en la Fundación Fernando Enrique Cardoso, también nos reunimos con Cardoso, y ellos han manifestado el interés de movilizar y su apoyo y sus relaciones para de alguna manera poner de relieve la necesidad de que Cuba también empiece a acompañar a América Latina. La democracia No, y es además, el modelo. Y además, que lo reitero, si Estados Unidos digamos, llega a un acuerdo con Cuba razonable, que deberían llegar y eliminar por siempre el embargo, Cuba es un país que va a despegar en 2 días. Se tiene todo. Tiene un pueblo altamente educado, muy capaz. Tiene varias cosas que la vida de la ciudad moderna en la América Latina no tiene. No tienen tráfico y no tienen delincuencia.
Dios bendito, uno llegó al paraíso, no hay tráfico. Bueno, pero hay que caminar un montón, ya, no importa, pero hay que caminar duro. Pero en todo caso, cuando Cuba se abra, la gente lo que primero va a querer es tener un carro, ¿no? Pero tienen vías anchísimas, ¿no? Y no hay delincuencia. Es muy reducida. Muy seguro, es realmente muy seguro caminar por La Habana a cualquier hora, en cualquier sitio. Tú dices, acá en el malecón me puede pasar, no te pasa nada. Entonces, una sociedad altamente educada, con una calidad de vida en términos urbanos buena, va a traer inmediatamente inversión, va a traer progreso, va a traer muchas cosas. Entonces, tienen la posibilidad de ser un pueblo rápidamente muy próspero, pero muy próspero. Eso lo creo. De hecho, cuando el gobierno empezó a tomar estas pequeñas medidas de apertura económica, negocios pequeños y privados, rápidamente hubo un cambio en la fisonomía de los pueblos y de las ciudades. Claro. Y, por supuesto, un cambio también en el rostro. Claro. Éramos más felices todavía. Claro. Además, hay otra cosa que es muy valiosa en Cuba. O sea, miren, Panamá tiene como primer rubro de riqueza de Panamá el turismo. Panamá, no es por nada, quiero mucho a los panameños, pero Cuba tiene pues muchísimo más para ofrecer. Hoy por hoy, una de sus principales actividades es el turismo, pero podría ofrecer el turismo, de la más alta calidad del Caribe, porque su naturaleza es espectacular. Y tienen una ciudad, como les decía al principio, que es una de las más bellas del Caribe, una ciudad española preciosa. Entonces, tiene riqueza natural en el sentido de potencial, ¿no? No es que tenga grandes campos ni grandes industrias, pero sí tiene esa riqueza. Y eso es una ventaja comparativa interesante, sobre todo para una industria limpia. Exactamente, y está en la mano, Claro. ¿Ya? Porque claro, han hecho un esfuerzo importante en Varadero, ¿no? Pero todavía no tienen el nivel competitivo que tienen otros sitios en el Caribe. Tienen que competir contra todas las islas, y son miles de islas. Entonces, sí, tiene mucho potencial. ¿Usted ve eso en el futuro? ¿Ve esa esperanza? Lo veo como esperanza y, de hecho, el gobierno cubano trata de potenciarlo ahora. Lo que está poniendo de todas maneras de relieve es que se necesita mucho más reforma y se necesita más democratización. Yo te quiero poner un ejemplo. Cuando empezó ya en una segunda fase el desarrollo del turismo en Cuba, y que empezaron a llegar los norteamericanos después de la visita de Obama, con mucha más fuerza, obviamente, se empezó a desarrollar en Cuba la industria de Airbnb. Así es. Y empezó a competir con el Estado y empezó a arruinar al Estado. ¿Por qué razón? Y es muy interesante. Mucho turismo que va a Cuba es un turismo que busca especialización. Claro. Si usted tiene cultura china, usted va a buscar la manera de encontrar cómo vivir los 3 días que va a estar en La Habana o en Santiago o en Holguín con su propio estilo. Y Airbnb ofrece esta capacidad. Eso es parte de esta inteligencia económica del cubano y de saber escuchar y oler justamente lo que pretende la gente. Y ahí el gobierno empezó a intentar ponerle un freno y darle marcha atrás. Y está claro que la gente le dijo no. No puede ser. Lo que pone sobre la discusión el hecho de que una reforma económica requiere una reforma democrática, sobre todo en términos políticos, en términos económicos, seria. Porque lo que se detecta es que el empuje de la economía cubana depende de la pequeña y la mediana empresas. Claro. No depende solo y únicamente de las grandes empresas. Y en esa dirección, pero ahí las empresas el pulso son, político. Claro, pero las empresas son todas del Estado. Son todas del Estado y todas son ineficientes. Yo sé. Todas son ineficientes. Son un desastre. No hay una sola industria con eficiencia. La industria tradicional. Cuando usted va a Cuba y se transporta en el tiempo, usted habla del azúcar. Del azúcar, no hay azúcar. Sin embargo, no hay azúcar. No hay azúcar. Tenemos que importarla, hasta de Francia hemos importado azúcar. Lo cual es ridículo. Ridículo y bochornoso para la cultura. Claro. Porque había un famoso autor, se le decía el tercer descubridor de Cuba, Fernando Ortiz, que acuñó una frase que dice así: sin azúcar no hay país. Claro. Y ahora no hay país. No hay país realmente. Tenemos un territorio,
Claro. Convivimos en ese territorio bajo un estado férreo que controla Claro. todo, Y controla pero los la medios. idea de país Claro. se va Ahora, perdiendo justamente. la libertad de prensa puede haber sido consagrada en esta reforma constitucional, pero en realidad no hay ninguna libertad de prensa en No Cuba. existe libertad de prensa. Está consagrada, lo importante es que esté consagrado porque te da Claro. respaldo constitucional y jurídico para echar la pelea, que es la invitación que le estamos haciendo a los ciudadanos. Bueno, pues echar la pelea tienen que... echar la pelea duro. Claro, podrían también difundir muchas cosas por internet, pero el problema es que en Cuba el internet es muy limitado, muy restringido y Ha es crecido caro. un poco y es caro. Es caro. En los últimos tiempos ha crecido un poco. Ahora ya los que puedan asumirlo tienen 3G. Claro. El mundo anda por la 4.5. Claro. Nosotros tenemos 3G Claro, en pero los es móviles caro, y puede. es muy caro. y es Entonces muy la caro. gente caro. sabe en qué sitios de La Habana hay señal y todo el mundo corre buscando los sitios donde hay señal, que es cerca a los hoteles, pero en realidad no es no puedes hacer una revolución dentro de la revolución a través de A internet. través de las redes, no. No se puede. Puede utilizarlas como apoyo Respaldo. y respaldo y sobre todo para comunicar al exterior, porque Claro, es importante ahí la sí. sensibilización externa. Ahí que sí, la gente para el conozca. exterior no hay problema, pero internamente es complicado llegar a la gente. Claro, el método que ustedes tienen, que es boca a boca, que ha sido el método tradicional en todas nuestras sociedades, es el único que puede... Y puede ese ser- es el que estamos explotando. Tenemos Exactamente. una propuesta que le llamamos así, muy atractiva, toc, toc. Toc, toc. Toca la puerta, explica la idea, invita a la gente, sea simpático, utiliza la Claro, simpatía claro. natural que tenemos y demuestra que podemos, ¿no? Y por ahí vamos impulsando nuestras iniciativas, ¿Y usted nuestras propuestas. quiere ser candidato presidencial? Bueno, no estaría de más. No estaría de más tanto No esfuerzo. estaría de más tanto esfuerzo para impulsar una carrera en esa dirección, porque creo que el pluralismo político es clave. Y creo que, como yo le decía a un amigo mío que tiene una pequeña empresa, por cierto, en la isla, dedicada a la moda, tu posibilidad depende de la seguridad jurídica que tengas. Y eso solo te lo puede dar en Cuba las elecciones libres, porque los candidatos van a tener que responder a ti. Claro. Van a tener que tomar en cuenta lo que tú demandes. Y tú vas a tener la posibilidad de elegir quién es el que representa mejor tus intereses. Y yo creo que en esa dirección pues hay que caminar e impulsar. Y por supuesto América Latina debería involucrarse mucho más en eso. Qué locura. Ojalá, me encantaría ver a una Cuba libre de verdad, con elecciones libres, con prensa libre, con respeto a los derechos humanos, con cárceles donde no hayan presos políticos, donde no se persiga como se persiguió Y durante como se tantos sigue años. persiguiendo. Claro, como a se los sigue homosexuales, a los artistas, a todo aquel que fuera disidente, al que se le colocaba una etiqueta encima. O sea, es muy bonito vivir en una sociedad sin delincuencia, pero es muy feo vivir en una sociedad sin disidencia, persiguiendo. ¿no? Exactamente. O sea, exactamente. ¿no? Es Y un se gran confunde problema. en Cuba una cosa con la otra, porque te ponen en la etiqueta de delincuente y te meten a una cárcel atroz. Rápidamente. Hay 137 presos políticos ahora Así mismo en es, Cuba. por eso. Y casi todos el gobierno los ha encarcelado diciendo que son delincuentes comunes. Delincuente común. Y eso confunde. No tienen miedo. O sea, a mí me parece muy audaz, sabiendo que hay 137 presos políticos, digamos, dedicarte a hacer política en Cuba. Bueno, pero hay que hacer. Yo, como mucha gente, no puedo vivir sin mis inquietudes. Mucha gente me han dicho, ¿por qué no te quedas? Y dice, me voy a Claro. deprimir en Perú si me quedo comiendo ceviche. Tengo que quedarme en la isla para No, acá empieza el invierno y se me muere. No. Acá en verano se puede venir, pero en invierno un cubano se cae el cielo gris. Olvídate, al tercer día se nos muere por falta de sol. Es muy difícil vivir para un cubano acá en Lima sobre todo, ¿no? Porque no hay el sol, no hay la luz, esa luz tan especial no está acá. Hay que ir a buscarla al Caribe. Pero yo estoy segura que le han abierto las puertas en muchas partes, pero el problema es ese que, claro, no es lo suyo. No es estar fuera de la Cuba. estar fuera. Y uno, yo pertenezco a, digamos, a una generación Claro, que que se crió. no solo en Cuba, sino con un compromiso fuerte de servicio público, Claro. de interés colectivo, ¿no? Bueno, de qué pasa con la gente. Claro, bueno, pero que ahí del la destino de revolución familia. se sembró en sí misma el germen de su propia destrucción. Exactamente. Porque si le inculcas a los niños que tienen que servir a los demás, si le inculcas a los niños un alto nivel educativo, tarde o temprano van a estudiar estados comparados, política comparada, y van a decir, oiga, acá está pasando algo que no pasaba, pero ni en Roma, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es esto? Entonces, eso obliga a la gente a repensar las cosas y a decir, oiga, ¿por qué no tenemos azúcar? ¿Y por qué no tenemos leche?
¿Y por qué no podemos salir libre al extranjero? ¿Y por qué no puedo decir lo que pienso en voz alta? Bueno, y le confieso que esas son preguntas que se está haciendo la gente ya cada vez con mucha más fuerza, con mucha más intensidad. Y con los mucha más jóvenes seriedad. están Mira, más... tenemos el mismo problema que puede tener el mundo. En ese sentido Claro. también estamos globalizados, ¿no? No, pero los jóvenes tienen interés. Pero hay sectores juveniles que tienen interés en impulsar cosas y que se preparan, participan. Yo trabajo mucho más, porque este tema de la recogida de firmas con ciudadanos, fundamentalmente lo hago a través de una de las redes que tenemos Claro. en Cuba. Y esa red está poblada de gente joven. Así Claro, que hay lógico. jóvenes que se interesan y participan. Pero también hay jóvenes que quieren tocar la puerta a las embajadas y salir. salir, ¿no? En ese No, sentido, claro, hay un grupo que tenemos se el quiere mismo dilema. ir, pero mientras haya jóvenes que apuesten por cambiar las cosas, bueno, hay esperanza. Hay esperanza, ahí estamos. Bueno, le deseo mucha suerte, lo mejor. Cuando sea presidente, nos da una entrevista, por favor, algún día. Manuel Silvestre Cuesta, usted lo escuchó aquí en Radio Santa Rosa por primera vez. Y yo estoy segura que en algún momento va a haber libertad para Cuba, porque dice que no hay mal que dure 100 años ni pueblo que lo soporte. Exactamente. Claro, este va a 60, ¿no? Pero, bueno, ya 60 es más que suficiente, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con Y nosotros. gracias por la invitación. y por permitir- Nos tenemos que despedir. Nos tenemos que despedir, Rosa María. Nos Y, vamos. y no se olviden, en unos minutos está hablando ya el presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Sí, sí, ya ¿A se las dirige 9 al habían Congre- quedado? 9 de la mañana se dirige al 9 y Congreso. 7, ya ahorita arranca a hablar. Así que no duden en escuchar al presidente del Consejo de Ministros. De repente los aburre un poco, pero escúchenlo. Muy bien. Síganos por nuestra página web. Así no es. se olviden que está el PayPal. PayPal, esta es una radio que vive, ¿cómo es? De la divina providencia, que son ustedes. Así que no se olviden de colaborar a través de la página web. Estamos muy agradecidos con la gente que lo está Sí, haciendo. muchas gracias. Y por favor, pueden ser cantidades muy pequeñitas, no importa. Lo que importa es que nos ayuden a subsistir. Muchas gracias. Muy buenos días. Nos vemos mañana. Cuídense. Chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.